Buenas noches a todos, a todas. Paz y bien. Que el Señor derrame muchas bendiciones, muchas cosas buenas, hoy y siempre. Hoy día de San Mateo, apóstol. Mateo o Leví. Ya saben que Leví es el nombre de una tribu, ¿verdad? De las 12 tribus de Jacob. Y Mateo también era llamado Leví. Y Mateo es el cobrador de impuestos al que Jesús lo mira en la mesa donde está pecando, digamos así, porque eran pecadores públicos, considerados pecadores públicos los cobradores de impuestos, y sin embargo Jesús lo mira, ¿verdad? Y como dice el Papa Francisco, que se inspiró en este día 21 de septiembre en una pintura de Caravaggio sobre San Mateo, donde Jesús está mirándolo con amor, mirándolo con misericordia, y dice: me primereaste, Señor, me miraste con misericordia, me primereaste. O sea, Él se adelantó e invitó a Mateo a seguirlo. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a recitar una de las poesías de Santa Teresa de Ávila. Tiene que ver con el tema, sí, de la semana pasada, pero de todos modos sigue siendo un himno bellísimo. Además está puesto como himno de vísperas en esta noche. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Cuando me gozo, Señor, con esperanza de verte, viendo que puedo perderte, se me dobla mi dolor. Viviendo en tanto pavor y esperando como espero, que muero porque no muero. Sácame de esta muerte, mi Dios, y dame la vida. No me tengas impedida en este lazo tan fuerte. Mira que muero por verte, y vivir sin ti no puedo, que muero porque no muero. Lloraré mi muerte ya, y lamentaré mi vida, en tanto que detenida por mis pecados está. Oh mi Dios, ¿cuándo será cuando yo diga de nuevo que muero porque no muero? Vivo ya fuera de mí, después de que muero de amor, porque vivo en el Señor que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puso en mí este letrero: que muero porque no muero. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, hermanas, fieles, amigos, amigas, gracias por hacer este camino conmigo, porque el Señor me ha regalado este deseo de servirlo de esta manera, y yo sé que ustedes no me han abandonado. Sabemos que hay muchos que en el camino pues se han quedado, no solo por las tareas, eso es lo de menos. Y los seguiré queriendo y amando a pesar de que no me hayan enviado algunos las tareas, ¿verdad? Otros han sido muy fieles, hay que reconocerlo. Y bueno, pues aquí estamos ya finalizando casi nuestro curso de teología dogmática, de cristología dogmática, la parte dogmática. Ya hicimos la bíblica. Bien, paz y bien a todos. Saludos a Ibelice, a Tomás, a Carolina, a Albey. Saludos, sí, a todos. También, bueno, pues Luis Felipe, Ayala Aldana. Un saludo, creo que es Campeche. Lilibet Páez en Orlando, Dora en Los Ángeles, Cristiano también allá, Antonio Pérez Escalante en Perú, Yaritza Hernández, creo que en Venezuela, sí,
y Miguel Vargas allá en Los Ángeles, y bueno, ya lo seguiremos nombrando. Vamos a comenzar resaltando el valor de la escuela francesa. Nosotros dimos un salto, sí, tuvimos que dar varios saltos bien grandes, porque pasamos de la época patrística a la época medieval, y en la época medieval dimos el salto a la época moderna, que se inaugura con nuestro amigo Erasmo de Rotterdam, que junto con Lutero son los personajes que enganchan la Edad Media con la Edad Moderna, ¿verdad? Además de Gutenberg con la imprenta 1450. Al final de 1450 también están los reyes católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, y ellos de alguna manera marcan nuestro cristianismo porque ellos van a renovar de alguna manera la fe católica en la península ibérica, que no es solamente España, está Portugal también, y se puede decir que alguna parte de Francia. Bien, entonces en 1450, 1492, inicios del siglo XVI, 1500, les había dicho, pues veíamos la cristología moderna, que es de Lutero, pero no solamente la de Lutero, sino que tenemos ya la respuesta a Lutero, que la trae el Concilio de Trento. Acuérdense, Concilio de Trento, 1545. Y justamente en estos días recordábamos a San Carlos Borromeo, y San Carlos Borromeo es uno de los grandes, ¿verdad?, del concilio. Atención, ¿por qué quiero regresar a la escuela francesa? No regresar, es simultánea a Lutero, y antes de que lleguemos pues al Concilio Vaticano II, porque la mística del norte, ¿se acuerdan los que nombramos, sobre todo el maestro Eckhart? Es un místico para nosotros muy oscuro, muy denso, porque la mística de los renanos o del norte de Alemania y parte de Inglaterra, pues ellos hablaban más de la mística que se le llama esencial. En cambio, la mística española se conecta con el franciscanismo, lo decíamos con Santa Teresa de Ávila. Pero hay dos personajes que no podemos dejar escapar. Uno es San Juan de la Cruz, que es el teólogo, digamos. Santa Teresa de Ávila es la mística, también lo es San Juan de la Cruz, pero Santa Teresa escribe de una manera, digamos, popular, pero miren qué belleza de poesía la que acabamos de leer, ¿no? O sea, además de que fuera popular, aunque fuese popular, era una poesía bellísima, clásica, considerada ella, Teresa, que sí fue a la escuela, pero no a las universidades a las que fue San Juan de la Cruz. Es considerada una de las, digamos, literatas de la lengua española en el siglo de oro, que es 1500, 1600 y tanto, ¿no? Entonces Teresa al lado de San Juan de la Cruz. Y San Juan de la Cruz tiene 4 símbolos que podríamos decir cristológicos, pero tienen que ver con toda la espiritualidad. ¿Cuáles son los 4 símbolos de San Juan de la Cruz? Muy bellos, muy hermosos. La subida al Monte Carmelo, ¿verdad? Él escribe un libro sobre esa subida al Monte Carmelo. Y cuando la persona, el alma, lo llama él, ¿verdad? Pero es todo el ser humano. Cuando el alma sube al monte, tiene que despojarse de todo. Llegar a la nada total para encontrar el todo. ¿Cuánto nos cuesta a ti y a mí? Creo que nos cuesta mucho esto. No sé qué dicen ustedes. A ver, Albey, Alicia, saludos. Maribel, allá en Ciudad del Carmen. María López Díaz, saludos. Ahora me acuerdo dónde, porque me hago un lío. Atención, entonces San Juan de la Cruz tiene el primer símbolo, es la subida al Monte Carmelo. Segundo,
la fonte o la fuente. Qué bien sé yo la fonte que emana y corre aunque es de noche. Entonces, San Juan de la Cruz usa la fuente como el manantial en el que nosotros nos nutrimos, nos alimentamos para el espíritu, para ser hombres y mujeres de espíritu, ¿no? Luego, la noche oscura, la noche oscura. Hay un libro todo sobre esa noche oscura, que son dos noches. La llamada noche del sentido, que es así como la purificación de los apetitos más, supongo que me está oyendo Salima o Marcos, que también andan mucho en estos líos de Teresa, y hay varios teresianos en nuestro grupo. Esta noche oscura, que es la noche del sentido, la primera, es como el despojo de esos apetitos, vamos a llamarlos carnales, pero no porque sean sexuales, no, sino los egoísmos, el amor propio y sobre todo esos apegos, o los llamará San Ignacio de Loyola, afectos desordenados. Entonces fíjense que esa noche oscura la necesitamos todos. Tenemos que despojarnos, liberarnos, sanar. San Alfonso va a hablar del distaco, o sea, el despedirte o distanciarte, mejor dicho, de todo aquello que te aparta de Dios, que te aleja de Dios. ¿Y cuánto nos cuesta este proceso? Porque no lo queremos aceptar. Decimos que la fe es algo bonito, algo bello, algo hermoso, algo así que se siente bonito. Y cuando llega la noche oscura, la han vivido los santos. La noche luego del Espíritu es más terrible. ¿Cómo será que algunos santos han pensado en su noche oscura que Dios los abandona, que Dios no los ama, que Dios no los va a salvar porque ellos son tan pecadores que Dios ya los dejó de su mano? Entonces entra lo que llaman la desesperación, que puede desembocar en locura y en algunas situaciones bien terribles de cuando las almas son muy sensibles, cuando las personas, digamos, les falta esa parte de tierra a tierra que la tienen muchos, ¿verdad? Entonces, San Juan de la Cruz, vamos con tres. Primera, su vida. Segundo, la fonte. Tercero, la noche oscura. Y cuarto, la llama. Oh llama de amor viva que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro, pues ya que eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. O sea, son cosas espectacularmente bellas que uno se ha tenido que aprender por ahí por varias razones, pero es sobre todo porque vienen también en la liturgia y porque uno se alimenta pues de vez en cuando de esas cosas que nos estimulan y nos animan a ser de Dios, porque cuánto nos cuesta ser realmente de Dios. Yo no quiero que este curso sea árido, que este curso sea de contenidos. Es más, no quisiera llamarlo ya curso, ya finalizando, queremos que sea meditación, una reflexión espiritual. Y yo sobre todo los invito a ustedes a que nos preguntemos como Ignacio de Loyola. En ese sentido, por ahí va lo de hoy, la cristología de Juan 23, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. 5, pero lo vamos a resumir, ya verán cómo. Entonces, San Ignacio dice, ¿qué he hecho por Cristo? ¿Qué estoy haciendo por Cristo? ¿Y qué debo hacer por Cristo? Entonces, presente, pasado y futuro. ¿Qué hice por Cristo? ¿Qué he hecho por Él? Si Él ha hecho tanto por mí, si Él ha dado su vida por mí, si Él, como dice Pablo en Gálatas, ¿verdad?, me amó y se entregó por mí, yo estoy llamado a ser otro Cristo. Y esto no es simple espiritualidad o simples pensamientos, hermanos, es la esencia de nuestro seguimiento de Jesús. Si no estamos buscando asemejarnos a Él, entrar en comunión con Él, pues tampoco hay cristología. Porque el mismo Karl Rahner lo dice, pero también lo dice Cardedal, no es cardenal, es Olegario de Cardedal. No sabemos ese apellido de dónde salió, pero así es. Y ellos dicen,
La cristología tiene que nacer de una experiencia de encuentro con Jesús. Y lo dice Schillebeeckx, uno de los grandes cristólogos también. El encuentro, lo que motivó el seguimiento de los apóstoles es el encuentro con Cristo. El encuentro de Mateo hoy, el encuentro de Pedro, el encuentro de aquellos dos que iban detrás de Jesús y Jesús voltea y les dice que buscan. Vengan y verán, les dice Jesús. Entonces, ese encuentro con Jesús tiene que ser real, no solamente de devociones, que son buenas. Y cuando me refiero a devociones no es porque las ridiculice ni las minusvalore, sino que es una relación personal de tú a tú. Sí se expresa en la visita al Santísimo, se expresa en la misa, la Eucaristía, que es más importante que la visita al Santísimo, porque no hay Santísimo si no hay Eucaristía, ¿verdad? Entonces, atención, la cristología tiene que nacer de esa experiencia de seguimiento, también lo dice el padre ahora dominico peruano, ¿verdad? Gustavo Gutiérrez, dice Antonio Pérez Escalante, tienes un paisano demasiado sabio, el peruano Gustavo Gutiérrez. Ha marcado la teología no solamente latinoamericana, y él no fue condenado por nada ni por nadie. Es más, todas sus obras de Gustavo Gutiérrez fueron estudiadas por profesores de Lyon, de la Universidad Católica, y le dieron el doctorado solamente por todas sus obras juntas. No encontraron ni un error en la manera de citar la Sagrada Escritura en todas sus obras. Pero lamentablemente nos sembraron el veneno de que la teología de la liberación era marxista, mala y de lucha de clases. Esa es otra teología, pero no es la verdadera teología latinoamericana, que no solamente se llama de la liberación, se puede llamar cultural, se puede llamar de la periferia, se puede llamar, como se llamó en Argentina, teología popular. Bien, todo esto era para decir que San Juan de la Cruz y Santa Teresa marcaron no solamente a San Alfonso, que lo vimos la semana pasada, sino a la espiritualidad francesa. En la espiritualidad francesa tiene a un hombre, que este era el segundo personaje que les decía de hoy, el cardenal Berulle se escribe, ¿verdad? Y este cardenal Berulle, él fue un maestro espiritual que fundó, se puede decir, una escuela de espiritualidad francesa. Y él tomó dos fuentes, bueno, además de la Sagrada Escritura y de la tradición, que son las fuentes de todos los cristianos y los teólogos y de todos nosotros. Él tomó dos fuentes, los místicos del norte y los místicos españoles. O sea, él siendo francés, miró al norte, los místicos alemanes, ingleses, y miró al oeste, miró a España, a Teresa de Jesús y a Juan de la Cruz. Y él hizo como una síntesis, entonces marcó la espiritualidad francesa con una síntesis de la humanidad de Jesús. En la humanidad de Jesús se centra toda la espiritualidad francesa. De alguna manera ahí están santos como San Vicente de Paúl, Santa Teresa del Niño Jesús, la misma, el mismo cura de Ars. O sea, hay un montón de santos que fueron marcados por el cardenal Berulle. Y de allí nació lo que se llama la escuela de San Sulpicio, porque era un seminario donde se formaron muchos sacerdotes y religiosos con esa orientación cristocéntrica del cardenal Berulle. Entonces, atención, toda esa mística, tanto de España como de Francia, como del norte, la recogemos, ¿verdad?, simultáneamente a Lutero. Entonces Lutero en 1517 de alguna manera se separa ya de la iglesia, aunque fue progresivo, fue hasta el encuentro aquel famoso en Alemania, cuando el emperador Carlos V en cierto modo lo defendió y él dijo: yo sigo la Sagrada Escritura, no sigo al Papa, no sigo a la tradición, yo sigo la Sagrada Escritura. Pero la Sagrada Escritura te llega a través de la tradición de la iglesia y de los
del magisterio de la iglesia, porque aunque nos cueste aceptarlo, así es. Entonces, atención, simultáneamente a Lutero, que fue marcado por esa, digamos, cultura cristiana occidental basada ya en el dinero, en lo económico, del tema de las indulgencias, el tema de los escándalos que había en su tiempo. Entonces Lutero de alguna manera volvió a la cruz. Acuérdense los pasos que dimos en el caso de Lutero, de la teología a la cristología, luego de la cristología a la soteriología, o sea, a lo salvífico, y luego de la soteriología a la cruz, la salvación en la cruz, que es la estaurología. Simultáneamente digo a Lutero, con la contrarreforma y el nacimiento de la Compañía de Jesús, con San Ignacio de Loyola, pues se desarrolló una espiritualidad católica. Y esa espiritualidad católica ya romana, ya no era, digamos, en cierto modo la espiritualidad universal que venía de los concilios, luego la Edad Media. Ya en la Edad Media ya había, se puede decir, dos iglesias. La iglesia oriental tenía sus teólogos y la iglesia occidental, pues con Santo Tomás de Aquino sobre todo, ¿verdad? Marcada por la escuela dominica y también San Buenaventura con la escuela franciscana. Nosotros, digo nosotros porque yo creo que ustedes van por ahí, de todos modos, aunque no sea exactamente así, es la cristología actual. Nosotros tomamos ese rumbo de volver a la humanidad de Jesús, volver al cristocentrismo. Pero atención, también nosotros hemos sido acusados de cristomonismo. ¿Eso qué significa? Que nos olvidamos del misterio trinitario, que nos olvidamos que la relación con Dios es una relación con las tres personas, sí en comunión, pero es una relación de amor con los tres. Santa Isabel de la Trinidad, carmelita descalza francesa, volvió a eso, nos orientó en un sentido más de conciencia de que la Trinidad habita en nosotros. La Trinidad está amándose, los tres en nosotros, y nosotros somos incorporados a la Trinidad. Entonces, toda esta espiritualidad católica, que es muy cristocéntrica, puede caer en el cristomonismo olvidando la Trinidad, pero no. El Concilio Vaticano II, y ya vamos a llegar ahí, estamos llegando ahí ya, o sea, ya al siglo XX, porque ustedes y yo somos del siglo XX, quizás hay alguno que tiene 20 añitos y es un millennial, ¿no? O sea, uno del nuevo milenio, bueno, pero la mayoría creo que somos del siglo pasado. Entonces, nosotros, esa espiritualidad católica, en el norte de Italia y en el sur, tuvo San Alfonso una influencia grandísima. Porque los franceses, en cierto modo, llegaban al norte de Italia con su espiritualidad, pero San Alfonso, desde el sur, con todos los libros que publicó, de alguna manera marcó también la espiritualidad católica de los siglos XVII-XVIII. Porque San Alfonso nació en 1696, terminando el XVII y empezando el siglo XVIII. En 1787 muere. Toda esta espiritualidad católica, donde están los místicos españoles, ¿verdad? Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, también está San Juan de Ávila, también está San Pedro Alcántara. Están varios fundadores de órdenes, de congregaciones. Luego toda la parte francesa, por ejemplo, Santa Teresa del Niño Jesús, es en 1890, 1880, pero ella ya está recibiendo tarde, en cierto modo, toda esa influencia de la espiritualidad francesa, que fue en 1600. Yo sabía que se me iba a caer el florerito que tienen aquí con San Francisco, porque yo soy terrible para tumbar floreros, así que cuando vaya a casa de ustedes o a sus parroquias, cuiden los floreros. Ya lo tumbé. Bien, entonces,
Estamos en la espiritualidad católica. ¿Qué preguntas tenemos por aquí? A ver, vamos a voltear otra vez porque me dijeron que también lo tenía que hacer así. Gracias por sus enseñanzas, Padre. No, gracias a ustedes también porque están oyendo. Guadalupe a Mezquita, o a Mezquita, a Mezquita. Saludos. Sonia Gila en Puerto La Cruz, Liboria González, María López Díaz, ya la nombré. También allí tenemos Leticia Guerrero, Dani Hernández también, muchos saludos Dani, Dios te cuide allá en Campeche, mi querido Monaguillo que ya está grandote, Silvia Pelayo, Mayra en Costa Rica, Leti en Perote, buenas noches Silvia, sí, bueno miren, toda esta espiritualidad católica, decimos que se formó con todos estos santos, estas figuras, va desembocando en el Concilio Vaticano II. Acuérdense que el Concilio de Trento fue 1545 a 1563, a los que les gustan los números. A los que no les gustan los números, ni modo, ¿verdad? Perdonen ustedes allí por los movimientos. Estoy estrenando aquí un aparatito que me regalaron. Bueno, gracias. 1545-1563, hasta el Vaticano I, que fue 1870, se da toda esta espiritualidad católica. ¿Qué significa católica? Repito, ya más bien romana. Y de la Contrarreforma, acuérdense que era la reacción a Lutero, a Calvino, a Zwinglio y a todos a Enrique VIII, rey de Inglaterra, que se separó también con el anglicanismo, ¿verdad? Y después vinieron otras iglesias más. ¿Qué hacen estos fundadores, reformadores, Teresa de Jesús, Ignacio de Loyola? Pues poner otra vez lo mejor del catolicismo de siempre, ponerlo, digamos, en evidencia, ponerlo en la palestra, traerlo a colación así al público. Bueno, y ellos, San Alfonso, Santa Teresa, todos ellos nos ayudaron. Y llegamos, después del Concilio Vaticano I, que se interrumpe con la división, con la unificación de Italia, porque Italia estaba dividida en cierto modo por culpa del Papa, y ya Garibaldi pues une Italia en 1870. Justamente no pueden terminar el Vaticano I, pero sí lograron sacar documentos ya oficiales sobre la reacción a los protestantes antes en Trento, pero terminaron de también fundamentar el poder del Papa. Entonces se puede decir que Trento todavía fue muy conciliar, pero Vaticano I fue muy papal, digamos papista, o sea, se fortaleció el poder del Papa, que no es malo, no estoy en contra, porque necesitamos que Pedro nos gobierne, ¿verdad? El sucesor de Pedro, pero atención, el Papa Francisco justamente está volviendo a la sinodalidad. La iglesia es sinodal, o sea, como la iglesia como la iglesia oriental, tanto católica como ortodoxa, son más sinodales, o sea, dependen más de las decisiones comunitarias, de los concilios, de los sínodos, porque así tiene que ser. No quitarle el poder al Papa, pero ponerlo siempre en comunión con los demás obispos, que lo hizo el Vaticano II, hasta cierto punto, me atrevo a decir, hasta cierto punto, según lo que yo he leído también, de los expertos en Vaticano II, sobre todo Alberigo y muchos otros más, Congar, etc., el Concilio Vaticano II todavía se quedó muy papista, pero ahí vamos, caminando. Eso no significa que no va a desaparecer nunca la figura del Papa, pero va a ser más ecuménico, o sea, más de todo el cristianismo, incluidos los separados que un día, como Jesús lo desea, estaremos unidos. Entonces, vamos con el concilio 9:32. Se supone que empezamos 9:02, nos faltan 10 minutos. Bien, el Concilio Vaticano II toma 3 decisiones muy importantes. Lo convoca Juan XXIII, ¿verdad? Un 25 de enero de 1900,
59, porque él empezó a gobernar en el 58. Y en el 25 de enero, en una fiesta de San Pablo, en la gran basílica extramuros de San Pablo, en Roma, invita a un concilio ecuménico llamado Vaticano II. ¿Cómo llegamos al Vaticano II? Llegamos con muchos problemas debido pues a todo lo que se había ido desarrollando a lo largo del siglo XX, con San Pío X, antes con el Beato Pío IX, había declarado casi herejes a todos aquellos que llamaban modernistas en aquel tiempo. Entonces el Papa Pío X todavía es muy, entre comillas, tradicionalista, tenía que serlo, pero con un acento muy cerrado todavía, hasta que llega, ¿verdad? La 40º anno, la famosa encíclica sobre la Sagrada Escritura, la famosa encíclica sobre la Sagrada Escritura. Eso abre caminos, pero Juan XXIII es el gran hombre del Vaticano II. ¿De dónde viene Juan XXIII? Por eso hablábamos de la cristología de los papas. Pero la cristología de los papas es la que ya hemos visto. En resumen, es la cristología católica que se formó como reacción, repetimos, a la reforma luterana o la reforma protestante en general, ¿verdad? Porque la reforma no se le puede llamar nada más luterana, porque eran varios reformadores. Y entonces la espiritualidad católica llega a los papas, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, quizás un poquito menos a Benedicto XVI y de otra manera a Francisco. Ya vamos a ver por qué. ¿Qué se determina entonces en el Vaticano II? Tres cosas, decíamos. Primero, la Iglesia necesita abrir sus puertas al mundo moderno. O sea, necesita dialogar. Y Pablo VI va a sacar también una encíclica, un documento oficial sobre el diálogo en la Iglesia y con el mundo. El diálogo con el mundo. Hace falta, la Iglesia tiene que sentarse a dialogar con el mundo. Eso no significa que deje que el mundo la atrape. Y cuando hablamos mundo no se trata del mundo demoníaco, ni el mundo carnal, ni el mundo pecaminoso. Se está hablando de la creación, de todo lo civil, de todo lo autónomo que hay que respetar, ¿verdad? Porque muchas espiritualidades no respetan lo civil, lo autónomo, lo ético desde la razón humana, y eso es básico en el cristianismo. Entonces, el Vaticano II entra en diálogo. Segundo, el Vaticano II hace una revisión hacia adentro. Iglesia, ¿quién eres? Iglesia, ¿quién eres? Entonces hace que la Iglesia se ponga en revisión. ¿Y eso qué significa? Que hay que romper mitos, tabúes. Y por eso el Vaticano II de alguna manera destapa un montón de cosas que trajo terribles cambios, drásticos cambios en la Iglesia. Salieron miles y miles de sacerdotes, de religiosos y de religiosas, pero se quedaron pues los que se quedaron y fueron entrando los nuevos, digámoslo así. Yo me considero de esos porque entré en el 80, con 17 años, entré pues a la vida religiosa primero. Entonces traíamos ese cambio, ¿verdad? Acuérdense que en el 65 fue la primera misa en idioma vernáculo, se le llama, o sea, en italiano, en español, en francés, en alemán, en suajili, allá en África, en cualquier idioma del mundo. Entonces, desde el 65 al 80, digamos, son 15 añitos los que pasan cuando yo aparezco, digamos, refiriéndome a mí, cada uno de ustedes pone su fecha, ¿verdad? Cuando llegamos, digamos, al seminario, yo llego en el año 80 y hacía 15 años apenitas que de alguna manera habían cambiado todas las cosas. Ya no era el latín, la lengua oficial, pero muchas cosas estaban en latín. Tomábamos nuestra liturgia de las horas y bueno, tenía muchísimos himnos en latín todavía porque los
tomos nuevecitos todavía estaban llegando apenas, y bueno, y los seminaristas usábamos los tomos viejitos. Bien, entonces para decir una cosa, Juan 23, San Juan 23 y San Pablo VI son italianos. Perdón, antes de eso, de la tercera cosa, el tercer elemento es qué vamos a ofrecerle al mundo. Y entonces nace el cuarto documento, porque son 4 oficiales, son Lumen Gentium sobre la iglesia, sobre sí misma, digamos, que quién eres iglesia. Segundo documento, Sacrosanctum Concilium sobre la liturgia, o concilium. Luego, Dei Verbum sobre la Sagrada Escritura, es una especie de síntesis de todos los documentos que habían salido antes sobre la Sagrada Escritura. Y el último documento de los 16, estos son los 4 primeros, y los 4 llamados constituciones, son más importantes, las 4 constituciones. Luego hay 12 documentos más que son como derivados de estas cuatro. Entonces el cuarto se llama Dei Verbum, se llama Gaudium et Spes. Primero, Lumen Gentium, sobre la iglesia. Segundo, Sacrosanctum Concilium, sobre la liturgia. Tercero, Dei Verbum, sobre la escritura. Y el último, Gaudium et Spes. O sea, ¿qué le dice la iglesia al mundo? ¿Qué es lo que vamos a transmitir? Y entonces ahí va todo el tema de la ética, del matrimonio, de los valores morales, de la bioética, de la guerra y la paz, todos los temas sociales, económicos, de bioética, pues, de la vida humana, etcétera, etcétera. Es un documento concentradísimo y valiosísimo. Bien, estos 4 documentos marcan tanto a Juan XXIII como a los siguientes papas. ¿Por qué? Porque estos documentos son obra de ellos. Entonces, para decir cuál es la cristología de Juan XXIII y de Pablo VI, pues de algún modo es la cristología del Vaticano II. Y el Papa Juan Pablo II, que es papa después de los concilios, porque Juan XXIII y Pablo VI son los 2 papas del concilio, y Juan Pablo II viene después, pero estuvo en el concilio, participó del concilio, era uno de los padres conciliares y tuvo mucho que ver, sobre todo en la Gaudium et Spes, ¿verdad? Entonces la cristología de los papas es la cristología del Vaticano II. ¿Y cuál es la cristología del Vaticano II? Es una cristología más patrística, más bíblica, más patrística y más actualizada, en el sentido de apertura a el mundo moderno, a la cultura moderna, a las culturas diversas que hay en el mundo. Entonces, atención, Juan XXIII y Pablo VI, que son del concilio, hicieron el concilio, son italianos y son italianos del norte. ¿Qué espiritualidad tienen? ¿Qué cristología tienen? La cristología católica post-tridentina, o sea, de la Contrarreforma. Y tienen como ese sello italiano, que también por debajito, y no exagero en decirlo, está San Alfonso también, porque todos los italianos en sus parroquias, en sus casas, leían a San Alfonso, eso ya está comprobadísimo, además de Tu scendi dalle stelle, oh re del cielo, ese es de San Alfonso, y la cantaban cuando niños todos ellos, Juan XXIII, Pablo VI. Bien, cuando llega Juan Pablo II, que ya está cerrado el concilio, y ya estoy terminando porque ya se me acaba el tiempo, cuando llega Juan Pablo II, Juan Pablo viene con una carga del Oriente, de Polonia, pero había estudiado en España a San Juan de la Cruz. O sea, Juan Pablo II viene con el sello también de los místicos españoles, con los místicos españoles, Teresa y sobre todo Juan de la Cruz. Su tesis es sobre la fe en San Juan de la Cruz. Y acuérdense los 4
símbolos de San Juan de la Cruz, la subida al Monte Carmelo, la fonte que emana y corre, la noche oscura y la llama de amor viva. Entonces Juan Pablo II, aunque era polaco, no traía la carga oriental católica del Oriente Antiguo o de los ortodoxos, por supuesto tampoco, de los rusos que estaban muy cerca de Polonia, sino que Polonia se había radicalizado como católica romana. Entonces Juan Pablo II es un católico romano, aunque sea polaco. Entonces toda su espiritualidad viene ahí. Y la primera encíclica de Juan Pablo II es sobre el Redentor del hombre, Redentor hominis, o sea, Jesucristo. Entonces él, desde los inicios, marcó todo su pontificado, casi 27, marcó su pontificado con la figura de Jesucristo. Y acuérdense aquel famoso video cuando aparece en la ventana allá en el balcón de San Pedro: abran las puertas al Redentor, no tengan miedo, abran las puertas al Redentor. Entonces para el Papa Juan Pablo II fue volver al cristocentrismo. Y esto es muy importante. Fíjense, la Redentor hominis, pero también está la famosa encíclica sobre la ética que se llama Veritatis Splendor y habla de Jesús, el modelo moral por excelencia. Entonces toda la ética cristiana católica queda marcada por la figura de Jesús, por la persona de Jesús. Pasamos a Benedicto XVI y Francisco. Benedicto XVI viene de Alemania y viene de una renovación teológica de la llamada Nouvelle Théologie, que era francesa, pero se desarrolló también en Alemania. Y esa Nouvelle Théologie, que eran los grandes teólogos del centro de Europa, ¿verdad? Ahí están el dominico Jean-Marie Chenu, está Congar, y están, bueno, pues todos los anteriores a Romano Guardini, y está Karl Adam, que es un bellísimo, tiene unas bellísimas obras. Yo estoy leyendo una sobre Jesús, y él se basó en eso. Pero él no es cristólogo, más bien fue eclesiólogo, Benedicto XVI. Pero hay algo muy importante, yo los invito a ver, a oír, a leer la Deus Caritas Est. Es una encíclica de Benedicto que no va a pasar nunca de moda. Es un documento bellísimo sobre la centralidad del amor en la vida cristiana. Y aunque Benedicto nos parezca a algunos un poco distante, un poco rígido, un poco alemán, sin embargo, esa encíclica es para saborearla. Deus Caritas Est. Y Francisco, que sacaron 11 libritos sobre la teología de Francisco, los invito a que vean cualquiera de ellos. Tiene uno en especial sobre cristología. Francisco tiene dos fuentes para la cristología, y con esto termino. Voy a retomarlo la siguiente semana, como lo hago siempre. Casi que me estoy la mitad del tiempo retrocediendo, pero bueno, esas son mañas de profesor. Espero que sirvan de algo. Francisco tiene dos fuentes. Es primero su experiencia de padres italianos, o sea, su espiritualidad de alguna manera viene del norte de Italia también. Eso no lo podemos dudar. Entonces, desde hasta los 21 años se puede decir que Francisco recibió esa carga familiar de una espiritualidad italiana que sería católica tridentina, o sea, católica después de la Contrarreforma, ¿verdad? Entonces no podemos negar eso, pero entra la compañía de Jesús, y en la compañía de Jesús lo marca, por supuesto, y esto lo ha dado a entender en varios mensajes que le ha dedicado a los jesuitas. Yo he leído algunas de las meditaciones que le ha hecho a los jesuitas el 31 de julio, cuando los visita allá en el Gesù de Roma. Él está centrado en la espiritualidad de Ignacio de Loyola. Y la otra es la experiencia latinoamericana popular, no de la liberación. Nunca se metió Francisco realmente en teología de la liberación.
Por supuesto le tocaron las guerras contra los militares o las dictaduras militares, y Francisco, al elegir a Francisco de Asís como el orientador, pues de alguna manera se pone en conexión con este señor, con Francisco de Asís, para decirnos, Jesús es el amor de nuestras vidas, es el centro de nuestras vidas. Ya lo había dicho el Papa Juan Pablo II sobre el amor, y yo les voy a leer ya para terminar un escrito que mandó uno de mis amigos de aquí de Instagram, de Instagram, y decía, lo manda, creo que es de Maracaibo, sí, de Maracaibo, Zulia, un amigo, y decía eso lo que decía el Papa Juan Pablo II. Estamos marcados por el amor, y sin el amor no somos nada. O sea, el amor es lo que nos marca, lo que nos guía, lo que nos da pues a todos esa posibilidad de ser de Jesús, de pertenecerle. Y bueno, ya la leeré la próxima semana porque ya me alargué demasiado. Vamos a pedirle al Señor que podamos seguir entendiendo. Ya nos vamos a meter la próxima semana con Ranner y Sobrino. Poco duro el hueso, pero vamos a meternos. Que nos bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Paz y bien. Perdonen los que no pude saludar, pero a todos los quiero. Un abrazo.